Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y de todo lo que tenga que ver con el carisma arrollador de Kerem Bürsin. Qué alegría tenerlos una vez más en nuestro canal. Soy y estoy emocionadísima porque hoy nos sumergiremos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, Kerem Bürsin. Pero no solo eso, hoy vamos a explorar un ángulo un poquito diferente, algo que nos va a llevar a reflexionar sobre las decisiones, las segundas oportunidades y, por supuesto, el amor en todas sus formas. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de lo que he llamado, Kerem Bürsin, flores de amor o perdón. El secreto revelado. Sé que el título suena intenso y lo es. Porque vamos a analizar las posibles interpretaciones que podemos dar a las relaciones de Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, desde la perspectiva del amor incondicional hasta la necesidad imperiosa de pedir y conceder perdón para poder avanzar. Vamos a hablar de arrepentimientos, de crecimiento personal y de cómo las decisiones que tomamos moldean nuestro destino, tanto el nuestro como el de las personas que nos rodean. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si aman las telenovelas turcas, si adoran a Kerem Bürsin tanto como yo, si quieren estar al día de todas las novedades y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, no olviden dejar su like al final si les gusta el contenido que hemos preparado. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos como este. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos convoca. Kerem Bürsin. Un nombre que evoca pasión, talento y, para qué negarlo, un atractivo irresistible. Lo hemos visto brillar en muchísimas producciones, cada una con su propia carga emocional y con personajes que nos han robado el corazón. Pero hoy no vamos a centrarnos en una producción en particular, sino que vamos a analizar la esencia de sus personajes y cómo, a menudo, se enfrentan a dilemas morales que involucran el amor, el perdón y la redención. Pensemos, por ejemplo, en su personaje en Sen Kalkam. Serkan Bolat, un hombre frío y calculador con una coraza que parecía impenetrable. Un hombre que al principio parecía incapaz de amar y mucho menos de pedir perdón. Sin embargo, a lo largo de la serie, vemos cómo Eda Yildiz logra derribar esas barreras, cómo lo ayuda a conectar con sus emociones y cómo, finalmente, aprende a amar de una manera sincera y profunda. Y por supuesto, lo vemos cometer errores, muchos errores, y lo vemos luchar por enmendarlos, por ganarse el perdón de Eda y por demostrarle que ha cambiado, que ha crecido y que está dispuesto a darlo todo por ella. Esa dinámica, esa lucha constante entre el orgullo y la vulnerabilidad, entre el error y el arrepentimiento, es algo que hemos visto repetirse en otros personajes interpretados por Kerem. Es como si él, de alguna manera, tuviera la capacidad de transmitir esa humanidad imperfecta, esa fragilidad que nos hace sentir identificados con sus personajes, a pesar de sus errores. Pensemos en ejemplos concretos, además de Serkan Bolat. En su papel en Yaşamayanlar, aunque la serie se aleja del romance puro, vemos a un Kerem lleno de contradicciones, atormentado por un pasado que lo persigue y buscando, a su manera, la redención. La búsqueda de la aceptación, incluso por parte de sí mismo, es una forma de perdón. En Bu Şehir Arkandan Gelecek, vemos a un Ali Smith que, a pesar de haber crecido en un entorno hostil y cargado de traumas, lucha por encontrar su lugar en el mundo y por conectar con sus raíces. La aceptación de su pasado, el perdonarse a sí mismo por no haber podido cambiar ciertas cosas, es crucial para su crecimiento y su capacidad para amar. Pero, ¿qué hay de la vida real? Sabemos que la vida de un actor es mucho más que los personajes que interpreta en la pantalla. Es una vida llena de presiones, de expectativas y, por supuesto, de relaciones personales que pueden ser tan complejas y turbulentas como las que vemos en las telenovelas. Y ahí es donde entra en juego la pregunta que nos planteamos al principio: ¿flores de amor o perdón? A lo largo de su carrera, Kerem ha estado en el centro de la atención mediática por sus relaciones amorosas. Todos recordamos su romance con Hande Erçel, una relación que nació en el set de Sen Kalkam y que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que, como todos sabemos, llegó a su fin. Y esa relación, precisamente por su exposición mediática, se convirtió en un campo de batalla de especulaciones, rumores y juicios ajenos. ¿Hubo flores de amor? Sin duda. Los vimos radiantes, felices, compartiendo momentos especiales que parecían confirmar la magia de su conexión.
Pero también sabemos por la información fragmentada que llegó a los medios, que la presión constante, la intromisión en su privacidad y las propias dinámicas internas de la relación pudieron haber contribuido a su final. Y ahí es donde volvemos a la cuestión del perdón. No sabemos los detalles exactos de lo que sucedió entre ellos, pero sí podemos inferir que, como en cualquier relación, hubo momentos difíciles, desacuerdos y quizás incluso errores que llevaron a la ruptura. Y es en esos momentos cuando el perdón se vuelve fundamental. Perdonar a la otra persona por los errores que cometió, pero también perdonarnos a nosotros mismos por los errores que pudimos haber cometido. Porque el perdón, al final, es un acto de liberación, un acto que nos permite cerrar ciclos y avanzar hacia el futuro con un corazón más ligero. Pensemos en la dificultad que implica perdonar en una relación tan pública. No solo se trata de lidiar con el dolor personal, sino también con el escrutinio constante de los medios y de los fans que muchas veces proyectan sus propias expectativas y deseos en la pareja. El perdón en este contexto se convierte en un acto de valentía y de autoprotección. Claro, perdonar no significa olvidar. Significa aceptar lo que sucedió, aprender de ello y elegir no aferrarnos al rencor ni al resentimiento. Significa entender que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que merecemos una segunda oportunidad. Y quizás, en algunos casos, incluso merecemos una tercera o una cuarta oportunidad. El proceso de perdonar, además, es personal e intransferible. No podemos obligar a nadie a perdonar ni a ser perdonado. Es una decisión que surge del interior, de la necesidad de liberarse del peso del pasado y de abrirse a la posibilidad de un futuro mejor. Y ese proceso a menudo lleva tiempo, reflexión y mucha introspección. Ahora bien, ¿qué pasa con las flores de amor? ¿Qué pasa con esos gestos románticos, con esas demostraciones de afecto que nos hacen sentir especiales y amados? ¿Son suficientes para compensar los errores del pasado? ¿Son suficientes para construir una relación sólida y duradera? Podemos medir el amor en ramos de rosas, cenas románticas y mensajes llenos de emojis de corazones. La respuesta obviamente es compleja. Las flores de amor son importantes, sin duda. Son un símbolo de cariño, de admiración y de compromiso. Son un recordatorio tangible del afecto que sentimos por la otra persona. Pero no son la única clave para el éxito de una relación. Se necesita mucho más que flores y regalos para construir un vínculo fuerte y saludable. Se necesita comunicación, la base fundamental de cualquier relación. La capacidad de expresar nuestros sentimientos, de escuchar activamente a la otra persona y de resolver los conflictos de manera constructiva es esencial para mantener una conexión profunda y duradera. Se necesita confianza, el cimiento sobre el cual se construye la seguridad y la estabilidad en la relación. Sin confianza, la relación se tambalea y se vuelve vulnerable a las dudas, los celos y las inseguridades. Se necesita respeto, la valoración de la individualidad del otro, la aceptación de sus diferencias y la consideración de sus sentimientos y opiniones. El respeto mutuo es fundamental para crear un ambiente de igualdad y armonía en la relación. Se necesita empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender sus emociones y de brindarle apoyo incondicional. La empatía nos permite conectar a un nivel más profundo y fortalecer el vínculo emocional. Y sobre todo, la voluntad de trabajar juntos para superar los obstáculos que inevitablemente surgirán en el camino. Ninguna relación está exenta de dificultades. Lo importante es tener la disposición de enfrentarlas juntos, de aprender de ellas y de salir fortalecidos como pareja. En el caso de Kerem Bürsin, no podemos saber con certeza qué papel han jugado las flores de amor y el perdón en sus relaciones pasadas. No somos confidentes de sus secretos más íntimos, ni testigos de sus conversaciones privadas. Pero sí podemos aprender de sus personajes y de su propia experiencia como figura pública. Podemos aprender que el amor es un camino lleno de altibajos, que requiere esfuerzo, dedicación y la valentía de pedir y conceder perdón cuando sea necesario. Y quizás al observar sus elecciones profesionales, sus declaraciones públicas, podemos inferir ciertas actitudes y valores que guían su vida personal. Y quizás lo más importante de todo es recordar que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso que debemos valorar y cuidar. Ya sea el amor romántico o el amor familiar, el amor de amistad o incluso el amor propio. Porque al final el amor es lo que nos da sentido a la vida, lo que nos impulsa a ser mejores personas y lo que nos conecta con los demás de una manera profunda y significativa.
Cultivar el amor propio en particular es fundamental para construir relaciones saludables y satisfactorias. Si no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente podremos amar a los demás de manera genuina y desinteresada. Entonces, volviendo a la pregunta que nos planteamos al principio, ¿flores de amor o perdón? Yo creo que la respuesta es que necesitamos ambas cosas. Necesitamos flores de amor para nutrir nuestras relaciones y para expresar nuestros sentimientos. Necesitamos esos gestos, esas palabras, esos momentos que nos recuerdan por qué estamos con esa persona. Pero también necesitamos perdón para superar los errores del pasado y para construir un futuro mejor. Necesitamos reconocer nuestras fallas, aprender de ellas y estar dispuestos a enmendar nuestros errores. Necesitamos ambas cosas para crear relaciones sólidas, duraderas y llenas de amor verdadero. Un amor que trasciende la idealización y se basa en la aceptación mutua, el respeto y el compromiso. Y con esta reflexión, mis queridísimos amantes de Kerem Bürsin, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado creándolo. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que ustedes son libres de tener sus propias opiniones y conclusiones. Lo importante es que sigamos reflexionando sobre el amor, el perdón y las relaciones humanas, porque al final, eso es lo que nos hace crecer como personas y lo que nos permite construir un mundo mejor. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Y por supuesto quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema del amor y el perdón? ¿Creen que Kerem Bürsin ha sabido manejarlos en sus relaciones personales y profesionales? ¿Qué importancia le dan ustedes a las flores de amor en una relación? ¿Creen que el perdón es siempre posible, o hay errores que son imperdonables? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus puntos de vista. Hagamos de este espacio un lugar de diálogo y de aprendizaje mutuo. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en nuestro próximo vídeo con más novedades del mundo del espectáculo turco y por supuesto, con mucho amor para todos ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, pero ustedes son los guionistas.